Hola amigos, muchas gracias por acompañarnos hasta este último programa de Té de Tíos, de esta primera temporada de Té de Tíos. Y este programa va a ser un poco técnico, me tengo que apoyar de mi papelito, he hecho mi tarea, he estado revisando muchos conceptos, justamente porque voy a tratar de un tema bastante crucial, vital, que siempre nos mantiene en vilo y que es la bandera de muchas propuestas políticas que nos juran y nos juran que la van a erradicar. Antes de ello, voy a dar lectura a una breve frase. El cáncer es una cosa extraña. La pobreza no es menos extraña. Sí, no vamos a hablar del cáncer, obviamente, vamos a hablar de la pobreza. Este concepto que muchas veces, erróneamente, se la liga con la desigualdad, pero son conceptos totalmente diferentes. No hay que caer en ese error, por más que nos den las señales de que se tratan de la misma cosa. Vamos con la intro del programa y regresamos con la pobreza. Bien amigos, este es un tema complejo, no quiero caer en imprecisiones, así que voy a desarrollar este programa ayudándome de este breve escrito. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de la pobreza, César. La pobreza es un tema complejo, desde su concepción, identificación y agregación. Es decir, nos planteamos las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos definir pobreza? ¿Cuál es su foco de atención? ¿Cómo identificar a los pobres y bajo qué criterios? Antes de que me respondas, quiero hacer un gorro, ¿ok? Demostrando que efectivamente estamos tocando un tema que ha sido la discusión de centurias y milenios y que la humanidad no ha sido capaz de resolver porque seguimos teniendo pobres. Cuando la pobreza ya se eleva al plano de políticas públicas y es de interés, entonces ¿cómo los agrupamos a los pobres? ¿Acaso existe alguna medida global de la pobreza? ¿Qué enfoques encontramos en la literatura? Y lo más importante, ¿cómo sacamos a los pobres de su situación? Para dar un ejemplo, la concepción, incluso la concepción de la pobreza, no tiene un consenso. O sea, desde la base misma del concepto de pobreza hay varias visiones. Voy a dar cita a una que puede sonar muy cruda o hasta egoísta, pero esta visión, por dar un ejemplo, es una que de repente nosotros no la tenemos dentro de nuestro imaginario como concepto de pobreza, pero es una visión de la pobreza. Dice así: a las personas no se les debe permitir llegar a ser tan pobres como para ofender o causar dolor a la sociedad. No es tanto la miseria o los sufrimientos de los pobres, sino la incomodidad y el costo para la comunidad lo que resulta crucial para esta concepción de la pobreza. La pobreza es un problema en la medida en que los bajos ingresos crean problemas para quienes no son pobres. Como mencioné, el foco no está en los pobres, sino en las consecuencias que originan que haya muchos pobres. Efectivamente, esta es una visión conceptual de la pobreza como externalidad. Entonces, esta visión de externalidad escapa pues de nuestro análisis que nosotros hemos planteado desde siempre, y el foco no es tanto los pobres, sino que estos pobres generan malestar en las sociedades en donde se encuentran. Te dejo la cancha libre, es un tema complejo, no hemos podido resolver como especie este tema, vamos a hacer un intento. En realidad, el tema que estamos planteando el día de hoy es muy complejo, y lo decías al principio, el cáncer no es una cosa extraña, y la pobreza no es menos extraña. No debería existir ni cáncer ni pobreza. Pero es que nos olvidamos de algo. Desde los albores de la civilización, la humanidad empieza con pobreza. Y desde ese punto de ser muy pobre, de estar limitada en muchas cosas, empiezan las sociedades a crecer, a organizarse y a desarrollarse. En el mundo
actual, nosotros vemos que algunas sociedades han emergido y otras no tanto. O sea, ahí encuentras pobreza a nivel antiguamente de clanes y después de naciones. Eso se ha ido configurando y por eso hay lo que algunos confunden con las desigualdades. Entonces, desde ese momento en la mente de las personas y en el análisis, se confunde pobreza con desigualdad. Correcto. La condición natural del hombre es ser pobre. Es más, necesitamos de la comunidad para subsistir. Uno no puede ser todista, digamos, ¿no? Necesitamos del panadero, necesitamos del médico, necesitamos de los abogados, necesitamos de los mecánicos. Es más, la división del trabajo justamente lo que hizo es darle mucho mejor calidad de vida a las civilizaciones. Y eso nace desde que decidimos salir de las cavernas a cazar, a sentarnos en un lugar. Tú haces agricultura, tú vas a cazar, tú cocinas, tú haces casas. Y se dividen los trabajos, las actividades desde tiempos remotos. Sí, y Adam Smith inclusive te dice que en ese concepto de división del trabajo, que es el boom, desde ahí empieza uno a ver cómo se empieza a disparar el desarrollo de las economías y empiezan a reducirse los pobres en el mundo. Cuando, por ejemplo, dicen, ok, si vamos a hacer, él lo toma como ejemplo de los clavos, ¿no? Si vamos a hacer clavos, si antes uno hacían 20 clavos, cuando hacemos división del trabajo, agarramos 5 personas y esas 5 personas producen pues 20.000 clavos, porque se han organizado de tal manera que se hacen más productivos. Y si se hacen más productivos, ellos empiezan a atender de mejor manera sus necesidades, porque no todo, como bien mencionas, lo voy a hacer yo solo. Yo tengo que depender de muchos y tengo que entrar a un mercado. Así es. Ahora, regresando un poco al concepto duro de la pobreza, ¿no? Porque todavía no hemos definido nada. Las preguntas que mencioné al principio todavía no han sido respondidas, no han sido absueltas. Por ejemplo, voy a tocar esta concepción de la pobreza desde el enfoque biológico. Ya. ¿Ok? El enfoque biológico define a las familias en situación de pobreza a aquellos cuyos ingresos totales resultan insuficientes para cubrir las necesidades básicas relacionadas con el mantenimiento de la simple eficiencia física. Entonces ya están poniendo un parámetro. Eficiencia física, es decir, ingesta de vitaminas, nutrientes para que tu cuerpo pueda soportar el trabajo y el trajín del día a día. Este enfoque se valida ya que el hambre es claramente el aspecto más notorio de la pobreza. Lo podemos notar en las fotografías, en África, los niños pobres, súper desnutridos, que son huesitos. Entonces, hambre, pobreza. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tener una dieta que suministre ese cuerpo humano. Y se puede decir que esa persona es pobre o no pobre. Es una forma de ver el problema, ¿ok? Desde el punto de vista biológico. Correcto. Pero incluso esto que parece ser lógico, tiene varios problemas para llevarlo a política o para analizarlo desde un punto de vista económico. ¿Por qué? Primer problema. Incluso para un grupo específico, en una región determinada, los requerimientos nutricionales son difíciles de establecer con precisión, ya que influyen los rasgos físicos, las condiciones climáticas y los hábitos de trabajo, por lo que es difícil trazar una raya en alguna parte indicando los llamados requerimientos nutricionales mínimos. 2. Para convertir requerimientos nutricionales mínimos en requerimientos mínimos de alimentos, es preciso elegir los bienes específicos, es decir, una manzana, o una carne, o un queso, o un brócoli, etcétera, etcétera. La conversión real de alimentos a nutrientes también es un problema. Es decir, establecer una dieta. Otro problema porque entran en juego la parte del ingreso que se destina a la alimentación y los hábitos de consumo de las personas. Entonces tú puedes, digamos, ser no pobre económicamente o monetariamente, pero te alimentas mal, por ejemplo.
Sí, ese es un punto, pero ojo que podría ser que teniendo economía te alimentes mal, esa es una probabilidad. Claro. Pero definitivamente que si no tienes ingreso para conseguir los bienes, los alimentos que necesitas, definitivamente no vas a cubrir o no vas a salir de ese enfoque de pobreza biológico. Ahora, toco este punto porque nosotros los economistas tratamos de simplificar la realidad mediante modelos, experimentos. Entonces, justamente este enfoque, que parece tener toda la lógica, empieza a mostrar ciertas flaquezas. O sea, tú puedes decir, esta persona es pobre porque no logra alcanzar su nivel nutricional. Pero el nivel nutricional de esta persona va a ser diferente al requerimiento de otra persona porque trabaja en otro lugar, porque su condición climática es distinta, por sus propios genes. Entonces es sumamente difícil decir qué es pobre y qué no es pobre. Correcto. Y la tercera dificultad. Resulta difícil definir los requerimientos mínimos para los rubros no alimentarios. Solamente estamos hablando de los alimentarios, claro, y ya tenemos problemas. Los no alimentarios. Esto varía según hábitos y cultura y se ve condicionada también por los precios relativos, esto es un poco técnico, y la disponibilidad de bienes y servicios. O sea, ¿qué haces pues si en tu lugar de origen tienes que, no sé, comer brócoli y no encuentras disponibilidad de bienes y servicios? Correcto, entonces es una maraña, este es un mundo. No hay que caer en que un político venga y diga, oye, sí, yo lo resuelvo. Estamos viendo que este tema es recontra técnico y todavía no hay consenso en muchos aspectos. Toda esa situación compleja que acabamos de describir, desde el punto de vista económico, tengo mucho sesgo en esto, tiene que ver ya no solamente por la capacidad de ingreso que pueda generar una comunidad para poder conseguir sus bienes y servicios, sino también la disponibilidad de los mismos al cual ellos deben acceder. Entonces, el tema de pobreza desde el punto de vista biológico se enmarca en la capacidad de comprar las cosas y también de tener la disponibilidad de comprar las cosas. Entonces, nosotros ya si queremos llegar en cosas concretas, ¿por qué en la zona de Cajamarca es calificada como departamento del Perú como el departamento más pobre? Ah, no, porque de acuerdo a una canasta básica de consumo, si no tienes un determinado ingreso, si no pasas de ese ingreso eres pobre, pobre monetario. Y si más abajo llegas a tener un ingreso mucho menor, entonces ya eres pobre extremo porque solamente ya no te alcanza para la comida. Entonces, ahí hay una cuestión muy, muy marcada en las definiciones que se están dando, porque al final, si tú partes de una mala definición, lo que vas a proponer también va a ser equivocado y erróneo, si es que no tienes los componentes necesarios para que la parte nutricional del individuo y los otros servicios complementarios te puedan, y lo más importante, te puedan hacer una persona en vía de desarrollarte. Si no tienes esos elementos básicos, tus posibilidades de desarrollarte como individuo son limitadas. Por eso que es importante primero establecer pues una línea base. La definición, hay controversia, sí. No va a ser exacto al 100%, se puede llegar a un aproximado y de allí partir. Pero no podemos caer en el populismo de decir que alguien tiene pues la solución mágica para sacarnos de la pobreza y tal. Estamos viendo que el concepto mismo de pobreza es súper abierto y aquí voy a citar a Adam Smith, por ejemplo, para ver que también cómo se extiende el concepto aún mucho más, ¿no? Adam Smith trata la pobreza como un problema ajeno al juicio de valor, porque muchas veces la pobreza es tratado con la moralina, ¿no? Desde lo moral. Hay que erradicar la pobreza porque es moral quitarla. Adam Smith es más objetivo. Él dice, por mercancías necesarias, entiendo no solo las indispensables para el sustento de la vida, sino todas aquellas cuya carencia es, según las costumbres de un país, algo indecoroso entre las personas de buena reputación, aun entre las de clase inferior. En rigor, dice,
Por ejemplo, una camisa de lino no es necesaria para vivir. Los griegos y los romanos vivieron de una manera muy confortable a pesar de que no conocieron el lino. Pero en nuestros días, en la mayor parte de Europa, un honrado jornalero se avergonzaría si tuviera que presentarse en público sin una camisa de lino. Vemos cómo cambia la cosa. No solamente es el bien o servicio tal, sino las costumbres de un país, lo que hace indecoroso o decoroso. La costumbre ha convertido del mismo modo el uso de zapatos de cuero en Inglaterra en algo necesario para la vida, hasta el extremo de que ninguna persona de uno u otro sexo osaría aparecer en público sin ellos. Entonces vemos que el concepto de la pobreza también es evolutivo, depende de las costumbres de cada lugar. La pobreza también se mide en esos términos. Tú puedes estar bien alimentado, pero si no tienes los detalles que en la sociedad te califican como pobre o no pobre, sencillamente estás entrando en ese terreno. No es tan básico y tampoco es tan definitorio el hecho de que tus ingresos no te permiten, te permiten atender una canasta de consumo. Pueden ser otros factores adicionales que te enmarcan dentro de ese segmento de pobres. Sí, a ver, justo se me viene a la mente en estos momentos algo que vi en nuestros Andes peruanos, ¿no? Tú puedes ver a nuestros hermanos campesinos en sus días laborales, con sus ropas raídas, polvorientas, es su ropa de trabajo. Pero van al domingo a misa y tienen que estar con el zapato lustrado, con su mejor terno, con su mejor sombrero, los sombreros de paja. O sea, hay como que una competencia ahí. ¿A quién le ha ido mejor en la cosecha ese año? Simplemente mostrando el sombrero y la calidad del sombrero, los detalles, etc. Entonces, es ver el problema, conocer primero cuál es el problema y atacarlo puntualmente en zonas específicas, porque eso que vemos en los Andes no sucede en la costa. Hay otros indicadores, hay otros parámetros, hay otra forma de determinar el nivel de pobre. Lo que pasa es de que todos los estudiosos y principalmente los sociólogos y los pobretólogos es un término, determinan que el pobre es aquel que no tiene lo suficiente para comer, y ahí quedó su definición. Eso de ahí puede ser fundamental, pero tú puedes encontrar una persona que sí tiene para comer, pero no tiene para identificarse en la sociedad como no pobre, y va a seguir siendo identificado como no pobre. Perfecto. Bien, esto es un tema amplísimo, ¿ok? Tenemos para hablarlo, si quieres, 3-4 programas más y no acabaríamos, supongo. Así que hay que dejar el tema aquí. Y vamos, amigos, con los auspicios de la Clínica Limatambo y de Grupo Express. Grupo Express es una empresa cajamarquina que te ofrece servicios de alimentación, hospedaje, lavandería y eventos sociales a precios competitivos, de alta calidad y protocolos sanitarios. Atiende los requerimientos más exigentes de empresas, instituciones y público en general. Contáctalos en Avenida Evitamiento Norte 2252, Cajamarca, o llamar al teléfono que aparece en pantalla. Grupo Express. Bien, regresamos con otro tema y vamos a burlarnos un poquito de los rojos, ¿ya? La máxima representante de los rojitos ahorita es, ¿cómo se llama? Verónica Mendoza, pero ¿para qué le hacemos cherry a esa Verónica mujer? Mendoza, no, hay que burlarnos porque mira la barbaridad que salió a decir en un programa en Canal N, me parece, con Jaime Chincha. Con Jaime Chincha es en N. Canal N, correcto. Y dijo que para ella pues sería genial una segunda reforma agraria. Cuéntanos, ¿qué pasó?
la primera no le quedó bien, no le gustó, fue demasiado laxa, quiere ser más tajante con esta segunda reforma agraria. ¿Cómo fue la primera reforma agraria para empezar? En principio, a ver, la agricultura nacional es uno de los sectores que te registran los menores niveles de productividad, son los menos competitivos, principalmente los agricultores de la zona de sierra y de selva. En la costa, con la apertura del libre mercado, el gobierno construyó grandes represas y pudo generar una agricultura industrial. El gobierno de, digamos, Alan García, primer gobierno. No, pero estoy hablando de la reforma agraria de Velasco, ¿no? Sí, no, precisamente lo que quería hacer es esa introducción de lo que es la agricultura. Ya. ¿Y por qué esta agricultura tiene esas características de no ser competitiva y tener bajos niveles de productividad? Y además de albergar a la población más pobre del país, ya que hemos hablado de pobreza. Sencillamente porque en 1969 Juan Velasco Alvarado, en un gobierno militar de corte comunista, implementó la reforma agraria. Una frase célebre: campesino, el gamonal, el rico, jamás comerá de tu pobreza. Ya. Y empezó a cerrar todas las grandes haciendas que hacían y se las repartió a los campesinos de manera individual. Mira, justamente el tema que estamos tocando, el término pobreza fue la base justamente para que se haga este tipo de políticas, que resultó ser improducente, que resultó ser mala, deficiente, nefasta para muchos. Claro, bajo el eslogan vamos a defender a los pobres y vamos a darle a los pobres la oportunidad para que crezcan y se hagan no pobres, se hagan prósperos, todas esas banderas comunistas se levantan. Una de ellas fue en el 69 y lo que hizo fue prácticamente destruir una agricultura que estaba ya llegando con sus productos industriales, como por ejemplo la caña de azúcar, como por ejemplo otros cultivos importantes, algodón, eran demandados por el mercado internacional, a llegar a niveles de productividad bajísimos. ¿Pero debido a qué? Debido a que al final repartieron una empresa que es una cosa grande, una hacienda que tiene todos los eslabones productivos, desde la siembra, desde la producción de semillas hasta la elaboración primaria y la exportación, empezó a solamente desarrollarse como producción de campo. El Estado les prometió que iba a haber asistencia técnica, que iba a haber desarrollo, acompañamiento y financiamiento. Pero eso de allí nunca funcionó porque se desconoció la naturaleza propia del manejo agropecuario desde un punto de vista empresarial y se lo combinó a que desarrollen iniciativas productivas comunitarias que, lejos de ser eficientes, los trajo en ineficiencia y en conflictos internos. Hasta el punto que fracasó todo ese proyecto de reforma agraria. En buena cuenta, esta reforma descuartizó lo que ya... Es como que descuartizar o separar en partes un gran motor. Y querías que la tuerca produzca lo que producía este gran motor. Sí, y hubieron muchas anécdotas, ¿no? Por ejemplo, lo que tú tenías una hacienda Casagrande que llegaba hasta Cajamarca, por ejemplo, en donde se producía una gama de productos agropecuarios. Empieza ese proceso de minifundización, de fraccionamiento de la propiedad, en donde cada quien recibía por reforma agraria una cantidad de superficie, una cantidad de área para que pueda trabajarla, pero definitivamente no podía generar economía de escala, no podía abastecerse de insumos, no podía trabajar de manera eficiente con el campo, la mano de obra, ni tampoco podría entrar al mercado de manera solvente con una buena cantidad de producto. Allí habían cosas, algo así como que muchos, sobre todo en las cooperativas, muchas cooperativas querían ser lo que hacía el Gabonal, querían ser dueños todos y a la vez ya no querían trabajar. Ok. Nos vas a contar un poquito, después del auspicio del estudio Guevara y Guevara,
¿qué significaría una segunda reforma agraria como lo plantea pues esta candidata de medio pelo? Estudio jurídico Guevara y Guevara del Dr. Santos Guevara, especialista en Derecho Procesal Constitucional, habeas corpus, habeas data, acción de amparo, acción de cumplimiento y especialista en Derecho Procesal Penal. Ubícalo en el Jirón Apurímac número 694, oficina 101. Llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribir al correo electrónico. Bien, César. Te dejé la pregunta, ¿qué significaría para el país una segunda reforma agraria? Habría que conocer de Verónica Mendoza qué entiende por reforma agraria. O sea, es que cuando ella dice vamos a hacer una segunda reforma agraria, es una palabra muy vacía, muy al aire. Yo me imagino que desde el sesgo comunista lo que está pretendiendo hacer es desarrollar una política de cooperativismo. O sea, decirle a la gente, a los minifundistas, júntate, haz una cooperativa y vas a poder desarrollarse. Ese concepto se ha intentado. Se ha intentado en el segundo gobierno de Alan García. Acá en Cajamarca, Congoyo también quiso implementar de manera como parte de un programa de desarrollo agropecuario el cooperativismo. Ahora, yo te digo, el cooperativismo es una buena medida y dio resultado porque en la Europa del Reino Unido, existen grandes cooperativas y es bueno. Pero en el Perú no funciona. ¿Por qué? Podemos discutirlo. Ok, entonces no se trata de descuartizar más, porque ya ¿qué vas a dividir? O sea, ya sería ilógico, tendrías que una parcela de 400 metros cuadrados, sería casi un lote de una casa. Porque sabemos que en promedio, pues, de las parcelas cultivables es de 1 a 1.5 hectáreas. Exacto. O sea, el minifundismo en el país, pues, está en todos lados. Y Cajamarca también ha observado eso y ha sido uno de los grandes perdedores de esta reforma. Claro. Entonces, si la cosa no va por dividir más, porque ya es imposible ir a dividir, lo que quiere plantear es algo que ya se ha intentado hacer y que por la fuerza no lo vas a obligar pues a que dos campesinos o dos personas que tengan parcelas aledañas logren un consenso. Eso tiene que ser espontáneo, tiene que haber incentivos de uno y otro lado, pero no tiene que haber un árbitro diciendo, oye, tú y tú se van a juntar y hagan esto. Eso no funciona. Mira, hasta Fujimori intentó hacer eso con las famosas ecomusas para entrar a proyectos y beneficiarse, por ejemplo, del Pronamash, que era un programa muy masivo. Se juntaron mientras hubo lampas, mientras hubo fertilizantes. Una vez que eso dejó de estar, cada quien se fue a su parcela. Lo intentaron aquí en Cajamarca con el cooperativismo. Es buena idea, pero nuestra idiosincrasia no calza para esas buenas ideas. La idiosincrasia del campesino peruano es diferente y ellos prefieren ser cabeza de ratón antes que cola de león. Entonces ellos prefieren su pequeño mundito antes de ser parte de algo más grande. Ok, este es el último programa, vamos a descansar una semana, así que nos vemos de acá a el martes. Dentro de una semana. Dentro de una semana nos tenemos la fecha. Vamos a descansar una semana, amigos. Hemos tratado el tema de la pobreza como cierre y hemos linkeado esto con la reforma agraria que justamente se quiso basar en solucionar el tema de la pobreza en los Andes. Permíteme agradecer a quienes nos auspiciaron en esta temporada. A Multicredit, la cooperativa, a Marco Lazo, un amigo que nos apoyó también de manera decidida, a Clínica Limatambo, tenemos también a a Grupo Express, tenemos a nuestro buen amigo el doctor Santos Guevara y de repente por ahí me olvido de algún otro,
pero queremos agradecerle a ellos esa gentileza por habernos apoyado y esperemos que sigan apostando por estas ideas, que son ideas de libertad, que son ideas... Matayoshi. A Moshe Matayoshi, que son ideas que lo que buscan sencillamente es ponernos en un nivel de generar propuestas y de apostar por un futuro y no por aventureros de corte izquierdista que tanto daño han hecho al mundo y ojalá nunca más vuelvan al Perú. Ok, amigos, nos vemos de acá a una semana. En un martes arrancamos, ¿no, César? Un martes arrancamos, César. Nos vemos en Té de Tíos. Hasta la próxima. Cuídense.